que de alguna manera había una diversa tipología de usos de la pantalla como formas de control. Primero, los propios estados, no un control estatal, que si bien nos rige tanto en países, que rige fundamentalmente en los países asiáticos, sobre todo en China y en Japón, Corea, ¿no? Estas prácticas de tecnovigilancia de los gobiernos asiáticos a través de las técnicas de geolocalización móvil y de técnicas de reconocimiento facial, es verdad que traspasan en muchas ocasiones la lógica democrática, pero en esta ocasión sí que han sido de gran utilidad. Han señalaba, ¿no?, que en Asia converge una mentalidad autoritaria con una actitud de obediencia ciudadana que justamente ha permitido esta vigilancia digital, que sería muy difícil en los países occidentales, ¿no? Bien, aparte del uso de las pantallas como forma de control en el contexto de la pandemia por parte de los estados, también las empresas han utilizado las pantallas como forma de control. La mayor parte de nosotros, de los que somos docentes en la universidad, bueno, y casi todas las personas que hacen cibertrabajo, lo están empezando a notar, ¿no? Evidentemente, las empresas utilizan estas formas de cibertrabajo no solo para poder producir, sino que también les sirven para implementar nuevas formas de vigilancia y de control de los trabajadores que en muchas ocasiones pueden erosionar sus derechos, ¿no? En este sentido, la pantalla funciona también como una forma de control capitalista, ¿no? El cibertrabajo ha sido muchas veces la excusa perfecta para que las empresas introduzcan nuevas formas de control mediante, bueno, mediante plataformas como esta que estamos utilizando ahora como Zoom, ¿no? Dado que se registran, por ejemplo, absolutamente todas las clases y se puede sopesar, fiscalizar y controlar absolutamente todo lo que hacen los docentes, en el caso de los profesores de la universidad dentro del aula. De ahí, ¿no?, que en algunas ocasiones, ¿no?, el empresario, gracias a estas nuevas tecnologías en la actualidad, tiene un mayor control y una mayor vigilancia sobre lo que está aconteciendo. Pero el caso que nos interesa a nosotros, más que las formas de control estatal o las formas de control empresarial, el contexto de esta investigación se da dentro del margen, dentro del contexto de las formas de control ciudadano, es decir, las relaciones entre los usos de las pantallas y las formas de control ciudadano que se han dado en el contexto de la pandemia. Nos vamos a centrar en las formas de control ciudadano que se han dado en el Estado español, fundamentalmente, que ha sido uno de los estados más golpeados por la pandemia. Igualmente, como estábamos comentando, las pantallas de los celulares también han permitido un delirante control audiovisual de la ciudadanía, especialmente aquellos casos donde algún ciudadano quebrantaba el confinamiento y el vecino le grababa con el celular, le vigilaba, le increpaba, le insultaba. Se daban en este sentido unas formas de disciplinamiento social que tienen que ver sobre todo con esta delación del otro y con estas formas de vigilancia policial que se están dando en España, están proliferando de manera brutal, ¿no?, este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, el objetivo que nos planteamos era un poco este, ¿no? Analizar esas imágenes de la pandemia. ¿Qué veíamos en esas imágenes de la pandemia? ¿Cuáles son el motivo visual que nos ha interesado? Bueno, son imágenes donde vemos a ciudadanos, sobre todo migrantes, sobre todo proliferan muchas imágenes de ciudadanos migrantes, de jóvenes, es decir, eh, las agresiones se dan mayoritariamente en varios obreros, por tanto hay unas claves que son interesantes de identificar. Bueno, siempre hay una violencia, son imágenes donde vemos violencia policial, donde vemos ciudadanos migrantes que padecen esa violencia y donde vemos a los observadores que graban con sus dispositivos móviles, con sus pantallas y que unas veces intervienen y otras no. Y lo que vamos a hacer nosotros es una tipología de ese tipo, o sea, una clasificación de esas imágenes, ¿no? Diferentes formas de mirar esas imágenes. La metodología ha sido, pues eso, una compilación de estos vídeos de ciudadanos, en muchos casos migrantes, que son agredidos por la policía porque se saltan el confinamiento y que son grabados mediante el celular por otros ciudadanos, y hemos clasificado esos vídeos, ¿no? Al final, viendo todos esos vídeos, hemos visto como tres formas, tres miradas, tres categorías de mirada. Una mirada testigo, que sería aquel que graba con el celular y no dice nada. Una mirada protesta, que es alguien que graba con el celular la agresión policial y protesta, ¿no?, y se queja de la acción policial. Y otras que son las que se dan quizá en la mayor cantidad de ocasiones, que son aquel que está grabando la agresión policial y que de alguna manera acompaña ese linchamiento, ¿no? Está de acuerdo con esa acción policial. Por tanto, estas imágenes, en realidad, la gente registra estas imágenes fundamentalmente como denuncia, ¿no? Como denuncia de los otros ciudadanos que se saltan el confinamiento, ¿no?, y que sirven para elogiar la acción violenta de los policías, y como denuncia
de la vulnerabilidad y la represión ciudadana que sufren en muchos casos, ¿no? Estos colectivos racializados, ¿no? Bien, vamos... ¡Uy! Perdón. Vale, vamos a estudiar estos dos motivos. Bueno, en este motivo visual hay como dos elementos claves, ¿no? Un elemento, podemos decir, político-temático, donde siempre vemos la violencia policial sobre los sujetos racializados, ¿no? Como en esta película, ¿no? Hay muchas películas de cine militante donde vemos este tipo de imágenes, donde policías están agrediendo a personas racializadas, como en Now de Santiago Álvarez, donde vemos este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes son un poco las que hemos recogido, no tan violentas quizá, pero bueno, son este tipo de imágenes. Y el dispositivo, la perspectiva, la dimensión estético-formal, que siempre, como siempre se graba desde una ventana, tiene un poco esta forma, este dispositivo, como esta imagen de la ventana indiscreta. Entonces el motivo visual sería la síntesis de ambas dimensiones, ¿no? De esta dimensión estético-formal, de esta perspectiva y de la dimensión temático-política. Pasemos a la mirada testigo, si me permitís, vamos a poner este vídeo. Un segundito, compartimos. Un segundito. Vamos a ver el primer ejemplo, que sería la mirada testigo, que sería alguien que está filmando, pero que de alguna manera no interviene. Y no interviene fundamentalmente, por lo menos en este caso, no interviene por miedo, ¿no? Vamos a verlo. Está ahí oculto, no se atreve a grabar, se oculta, saca un poco la cámara porque vemos que está casi en un entresuelo, en un primer piso. Vamos a ver dentro de poco la visión. O sea, está con miedo, esa persona está con miedo, no sabe qué hacer, no sé si se va como escondiendo, ¿no? Vemos sus movimientos, vamos a ver con las mascarillas, ¿no? Ya estamos en la pandemia, vemos la agresión, ¿no? Estas agresiones han sido súper habituales, ¿no? Con la pistola, incluso saca la pistola. Esto creo que es Vemos ahí el dispositivo de la mirada, ¿no? De la pantalla, el encuadre con la persiana, con las cortinas. Bueno. Bien, como decía, este tipo de imágenes han sido súper habituales. ¿Qué características veíamos nosotros en este tipo de imágenes, ¿no? Bueno, nosotros cuando lo que estamos observando es que la cámara no deja de moverse, ¿no? El sujeto que la sostiene a veces se oculta detrás de la persiana, a veces sale, ¿no? Entonces vemos todas esas oscilaciones, esos movimientos, esos temblores de la imagen, ¿no? ¿Por qué se da ese temblor, ese dinamismo? Justamente porque la cámara está muy cerca de la acción. Tanto la cercanía entre el sujeto enunciador y los sujetos filmados, como el silencio del sujeto que mira, nos lleva a pensar que tiene miedo a ser descubierto, ¿no? Ya que también pueda ser agredido. Bien, la característica formal que nos interesa de esta mirada de testigo es justamente su esencia silenciosa. La forma de la enunciación de la imagen o cómo se construye la imagen es por un observador silencioso. El sujeto que sostiene la mirada no emite ningún juicio sobre lo que está viendo. Eso no quiere decir que se mantenga pasivo, porque lo ha compartido en redes sociales, pero se mantiene silencioso, ¿no? De alguna manera nos recuerda esa praxis silenciosa y testimonial de la imagen, guarda similitudes con la modalidad observacional de la que habla Bill Nichols, ¿no? Donde el observador se mantiene sin intervenir, ¿no? Solo enfocando a la realidad en silencio y sin comentar. Y de alguna manera también tiene cierta relación con la imagen sólida de la que habla Gilles Deleuze, ¿no? De esa conciencia cámara que va explorando la realidad de forma dinámica y movediza, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Las oscilaciones y los temblores de esas imágenes son las oscilaciones y los temblores de la mirada que se derivan de las oscilaciones del cuerpo, es decir, el cuerpo se mueve, al moverse el cuerpo se mueve la mirada y por tanto se mueve la imagen. Estamos viendo esta transferencia, nada tiene que ver con el comentario lingüístico, pero podemos afirmar que hay un comentario del cuerpo. El cuerpo, de alguna manera, podemos decir que comenta la imagen, el acto de mirar sin decir nada, ¿no? La mirada testigo en tanto que enunciación que tiembla y que hace temblar la imagen, sustituye todos aquellos posibles comentarios. Ahí estamos viendo un poco el miedo cristalizado de alguna manera en la imagen, ¿no? De este modo, la mirada testigo es el resultado de la anulación del comentario y de ese temblor del cuerpo
que se transfiere a la imagen. Tanto el cuerpo como la mirada, ¿no?, que es la expresión del cuerpo, están en la imagen. Son parte constitutiva de lo que estamos viendo. Segundo ejemplo, segundo tipo de imagen que vamos a contemplar sería la imagen protesta. En este caso sí que vemos que hay un comentario, sí que vemos que hay una irrupción de lo verbal, pero que se está quejando, protestando por lo que vemos. Vamos a ver un poquito esta imagen también. Porque ha ido a comprar a esa tienda galleta. ¿O se mata? No, ¿Cómo se llama? no. Pasamos un poco la agresión. Abuso. Esto se llama abuso. Esto va para el Facebook. Bilbaínos por el mundo, sí. Bueno, por cuestión de tiempo no vamos a ponerla más para que nos dé tiempo a ver las tres categorías. Simplemente eso, vemos cómo ella está comentando, esto va para el Facebook, ella va a denunciar lo que ha visto y ella está, todo el rato está describiendo emocionalmente, ¿no?, la imagen, ¿no?, de alguna manera está atravesada por la dimensión denotativa, descriptiva, emotiva de la narradora, bueno, que si la vemos entera grita, casi llora, todo el rato está indicando con la cámara a todos los lados, está filmando todo. Entonces, bueno, de alguna manera la autora de la escena, la chica, de esta chica de Bilbao, contextualiza la escena, informa sobre lo que ha ocurrido antes, explica las causas de este motivo visual de la agresión de la policía, ¿no? La subjetividad de la secuencia se aprecia no solo por la palabra, sino con el movimiento de la imagen, ¿no? Tiene esta función deíctica. No sé si habéis visto, el chico venía de aquí y va moviendo la cámara cuando dice aquí, ¿no? Vemos que hay una deixis ahí. Igualmente podemos decir, a diferencia del caso anterior, no tiene tanto que ver con el discurso o con la modalidad observacional, sino más bien con la modalidad de Bill Nichols, con la modalidad reflexiva, un poco cercana al cine-ensayo un poquito, ¿no?, podemos decir, porque de alguna manera lo que está diciendo la chica está trabajando la imagen, ¿no? No se trata de comentarios fruto de una reflexión a posteriori en un montaje, como el cine-ensayo, pero sí que, digamos, hay una contextualización de la imagen o un enfoque que nos da esa palabra emotiva de la chica, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay una especie de problemática aquí porque la realizadora se siente protegida, ¿no?, en su casa, en la seguridad de su casa, y se muestra, se encara a la policía amenazando con denunciar mediante su grabación, que esto va al Facebook. Ella cree que sus protestas, ¿no?, y amenazas le van a servir, ¿no?, para denunciar a la policía. Ella piensa, ¿no?, considera que las fuerzas del orden están ahí para proteger y no para atacar a la gente, ¿no? La narradora cree que la grabación de un abuso tiene lógicamente como consecuencia unas consecuencias punitivas, porque ella considera que el registro de lo que ella evidencia es una injusticia y que eso supone una prueba inapelable, pues, para ir a un tribunal, ¿no? Bien, finalmente la mirada de linchamiento, vamos a verla también. Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas. Poniendo en riesgo a la policía, boba. Una semana ya. ¡No te resistas y déjales trabajar, idiota! Mírala, 1 hora para meterla en el coche. Como baje yo, entras de una vez. ¡Boba, entra en el coche ya, gilipollas! ¡Estás poniendo en riesgo a la gente, payasa! Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, vemos, por tanto, esta quizás ha sido la que más ha proliferado, esta mirada de linchamiento, ¿no? ¿Qué vemos aquí, no? Lo que estamos viendo en este vídeo es una voz que anima y refuerza
la violencia de los hechos, ¿no? Esa mirada al linchamiento es una mirada que ejecuta la acción, ¿no? De alguna manera lo que hace es posicionarse, ¿no? La enunciación también está actuando, está atacando, está de alguna manera reforzando esa acción. No solo interviene verbalmente, sino que dice incluso que como baje yo te vas a entrar de una vez, ¿no? Hay un elemento performativo, ¿no? Está de alguna manera condenando también a esa persona detenida y se está legitimando la violencia de la policía, ¿no? Esta medida de linchamiento tiene que ver mucho con esta cultura del vigilantismo en la que estamos inmersos y que nace, como explica Dorling, de esos primeros grupos de vigilantes en Estados Unidos, grupos organizados de ciudadanos que se autoproclamaban como justicieros, ¿no? Que eran blancos, adinerados y antiabolicionistas que legitimaban la violencia armada como defensiva, de forma defensiva, independientemente de jueces y abogados, y que rompe, ¿no?, con la concepción clásica de la justicia. En este sentido, sobre todo inmigrantes y grupos vulnerables, pero en realidad cualquier transeúnte sospechoso, cualquier persona que se salte el confinamiento durante la pandemia, es sospechoso de ser culpable. El mero hecho de encontrarse en la calle convierte a cualquier viandante en un enemigo público para la lógica vigilantista y por ello resulta legítimo su linchamiento. Se expresa así un imaginario bélico de lucha contra el virus, donde las personas responsables combaten al virus y a los irresponsables que propician el avance del enemigo, y pues este es un poco el problema de todo esto. Bueno, en conclusión, esta mirada al linchamiento pone de manifiesto la idea de que la gramación del motivo visual de la violencia policial, celebrada por esa enunciación, ¿no?, que está alentando a la violencia, sirve como brazo extensivo del vigilante de balcón para extender el linchamiento, ajusticiamiento más allá del momento en el que se produce. Bueno, entonces era un poco esta la investigación, que estamos en marcha, todavía estamos ahí tratando de trabajar las conclusiones, pero nos pareció una idea interesante. Queríamos hacer algo vinculado al audiovisual en el contexto de la pandemia, y nos dimos cuenta que estas formas de vigilancia por medio de las pantallas del celular, bueno, en algunos casos, ya digo, derivan en testigos silenciosos que están muertos de miedo grabando, que lo quieren registrar. En otros casos, gente que protesta e insulta a la policía, y en otros casos, pues lo contrario, ¿no? Gente que construye esa mirada de hinchamiento. Bueno, y creo que ya está el tiempo, ya ahí lo dejamos. Si hay alguna duda, pregunta, cuestión, luego charlamos un ratito. Gracias. Sí, yo creo que lo idóneo será dejar las preguntas al final de la mesa para que nos alcance el tiempo, ¿no?, de exposición. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Y ahora pasamos a la ponencia de Mariana Martínez Bonilla. Mariana, la presento. Ella es estudiante del doctorado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana y especialista en Historia de Arte por la UNAM, licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco. Actualmente investiga las relaciones entre imagen, violencia, memoria, historia y política en el audiovisual ensayístico y experimental contemporáneo. La ponencia que ella nos va a presentar lleva por título Pantalla sintiente, imagen herida, archivo, materialidad y memoria en la obra de Yerván Yannikian y Ángela Ricci Luqui. Bueno, muchas gracias. Mariana, el micrófono es tuyo. Gracias. Voy a compartir pantalla. Okay. Creo que ya se ve bien y espero que me escuchen bien. Perfecto. Sí, se ve y se escucha perfectamente. Gracias. Ok. Voy a tratar de no usar todo el tiempo porque quisiera ver si puedo proyectar una secuencia. Y voy a leer. Empiezo. El objetivo de esta ponencia es reflexionar brevemente en torno a la obra de los cineastas y artistas multidisciplinarios Yerván Yannikian y Ángela Ricci Luqui. El foco de dichos planteamientos se localiza en el uso que la pareja ha hecho de diversas imágenes encontradas y materiales de archivo para formular una serie de comentarios críticos sobre las diversas vías del colonialismo. En el entendido de la complejidad que ello supone, me centraré en el filme País Bárbaro del 2013, pues en él se ponen en operación todas las estrategias formales y narrativas que caracterizan la estética ética y áptica de los cineastas.
1. El principio sensible. Como afirma Robert Lumley, el vasto corpus de obra de Yervant Yannickian y Angela Richie-Lukie depende esencialmente del principio de la sensación, y esta siempre es el punto de partida para el acontecimiento de cualquier revelación. A través del trabajo con las propiedades materiales de las imágenes, pero también de la apelación a los sentidos de los espectadores, la obra de los cineastas suele confrontarnos en términos afectivos con la intención de procurar una respuesta crítica ante las imágenes que remontan. Desde sus primeros ejercicios fílmico-performáticos y multisensoriales, conocidos como cine perfumado, hasta el último trabajo de Yervant Yannickian, un díptico realizado para honrar a quien fuera su compañera de vida, titulado Los diarios de Angela, el trabajo de la pareja ha implicado una búsqueda constante por la reconstrucción y puesta en crisis de la memoria histórica y las narrativas oficiales. Bajo la forma de un trabajo rizomático de catalogación de imágenes, objetos y documentos con la finalidad de reorganizarlos y manipularlos, la obra de los cineastas se puede definir como una manifestación de aquello que Ariela Aisha Azoulay llamó historia potencial, es decir, como una manera de imaginar otras historias posibles más justas. Cabe señalar que debemos entender a la imaginación como una potencia política capaz de reconfigurar, a través del montaje, el orden del saber, como ha señalado en múltiples ocasiones George D. Uberman. En la obra de Yannickian y Richie-Lukie, lo anterior tiene lugar gracias a múltiples estrategias estéticas que apelan a la creación de una sensibilidad visual que reposa en el tratamiento y la exacerbación de los detalles y las propiedades materiales de los medios con los que trabajan y a través de los cuales el montaje se convierte en una herramienta teórica. Siguiendo la línea establecida por Eisenstein y por los conceptualismos europeos de mediados del siglo pasado, en los cuales, a través de la producción de yuxtaposiciones y choques entre imágenes, pero también entre lo auditivo y lo visual o entre la imagen y la palabra, los artistas pretenden el surgimiento de un concepto o la revelación de algo, un detalle, la más mínima información invisible para el ojo desnudo. Perdón. 2. Cámara analítica. Tras su encuentro con una serie de películas rodadas en formato baby paté de 9.5 milímetros durante los años 70, los cineastas comenzaron a trabajar con materiales de archivo y metraje encontrado. Para ello, desarrollaron un dispositivo óptico que los acompañaría para crear la mayor parte de su trabajo con imágenes en movimiento. Lo llamaron cámara analítica, y con él montaron filmes como Karagoech, catálogo 9,5, un teatro de sombras hecho con fragmentos de aquellas películas de 9,5 milímetros datadas entre 1900 y 1928, o la que sería su obra más conocida, Del Polo al Ecuador, un ensamblaje crítico de materiales provenientes de los archivos personales del documentalista oficial del Imperio Italiano, Luca Comerio. La principal utilidad de la cámara era la de catalogar los detalles de los diversos gestos y movimientos contenidos en cada una de las secuencias remontadas por Yannickian y Richie-Lukie, usualmente invisibilizados por la velocidad propia del filme, así como por los fundidos y el montaje en general. Este dispositivo microscópico, que nos recuerda los experimentos cronofotográficos, posteriormente se convertiría en la principal herramienta no solo de producción de las películas e instalaciones, sino en un instrumento crítico de investigación. Inspirada también por el trabajo del cineasta ruso Mikhail Kaufman y tendiendo a ser más fotográfica que cinematográfica, esta maquinaria es, entonces, una mesa de edición y montaje y al mismo tiempo un escrutinio científico que busca romper las fronteras espaciotemporales entre las imágenes del pasado y el presente en el que se las manipula y reensambla para dar lugar a la revisión de la historia. Como afirmaron los propios cineastas en el texto Nuestra cámara analítica, la intención de dicha catalogación es la de usar lo viejo para crear lo nuevo, mostrando la significación oculta del pasado, poniendo de cabeza los significados originales. En ese sentido, la cámara analítica permite multiplicar, fragmentar, colorear, ralentizar y acelerar las imágenes que usualmente son extraídas de diversos archivos públicos y privados. Incluso, esta maquinaria permite reencuadrar fotogramas y modificar sus dimensiones, haciendo perceptibles aquellos detalles que suelen permanecer invisibles por estar en los márgenes o en los últimos planos. La cámara analítica responde al carácter irreductible de la materialidad de la que hablaba Laura Marks en Touch, una serie de ensayos fenomenológicos en los que explora la materialidad sensual de algunos filmes y obras de arte con el objetivo de evidenciar aquellos aspectos del mundo y de la experiencia física sensible que escapan a nuestro reconocimiento simbólico. 3. Sobre una estética áptica y ética.
Al reparar en la materialidad de las imágenes y hacer de ellas el motor de la exploración histórica, los filmes hechos con la ayuda de la cámara analítica pueden ser entendidos también como producciones de visualidad áptica, de relaciones sensuales, de tacto y contacto entre la imagen y quien la percibe. Y más aún, es posible hablar de las películas de Jánikian y Richiluki en términos de una estética ética que pone de manifiesto la existencia de una contramemoria histórica inscrita materialmente en las imágenes. A partir de la recuperación de algunas imágenes datadas entre 1920 y 1930, el filme de carácter ensayístico País Bárbaro problematiza la historia de la empresa colonial italiana y la violencia a través de la cual fue posible declarar el supuesto triunfo de Mussolini sobre las colonias del norte de África en 1936. Igualmente, Jánikian y Richiluki investigan el papel de las imágenes durante el ascenso del fascismo italiano, así como su carácter testimonial e incluso su papel como cómplices e instrumentos al servicio de los intereses políticos fascistas. A lo largo de 9 capítulos, País Bárbaro descompone la historia de la fundación de la región conocida como África Oriental Italiana. Dicha estructura no responde a una lógica causal, sino que en cada uno de los segmentos podemos ver detenidamente aspectos y detalles de la invasión y su brutalidad, y por lo tanto podemos reconocer las consecuencias que ello tuvo en la vida de los habitantes de la región etíope. Las imágenes ralentizadas y fragmentadas que aparecen ante nuestros ojos contradicen la narrativa oficial sobre la cual se fundó. Voy a poner sin sonido. Sobre la cual se fundó el mito fascista del progreso, mientras la voz del cineasta nos advierte algunos de los criterios taxonómicos según los cuales se clasificó a los habitantes de la región del Arar. Es justo en esta secuencia en la que se describe a los habitantes etíopes a los habitantes de la región del Arar, bárbaros, primitivos, tortuosos, bígamos, etc. Vemos algunas secuencias que muestran a los pobladores etíopes conviviendo apaciblemente y cuyos detalles podemos observar detenidamente gracias a la lentitud de su reproducción, así como un par de primeros planos que se repiten y que muestran a un par de niños sonriendo juguetonamente. No estoy muy segura de que vaya a salir con el audio original, pero bueno, el cineasta está hablando en francés, es una voz en off, que está leyendo algunas de las tarjetas según las que se clasificaron las imágenes cuando los cineastas etnográficos fueron a hacer la captura. A lo largo de la película, lo que va haciendo la voz es resaltar esos aspectos de esta taxonomía de carácter casi zoológico con la que se describía a los habitantes de Etiopía. En ese entonces se conocía como región Abisinia. Y los contrapone como en una especie, una suerte de imagen dialéctica con las imágenes del archivo, donde evidentemente podemos darnos cuenta de que esas personas no responden a esas clasificaciones. El cuidado con el cual los cineastas examinan los gestos contenidos en esas imágenes puede ser considerado como una relectura ética del pasado colonial italiano. En ella, las imágenes etnográficas producidas muy seguramente por encargo del Instituto Luce o de alguna otra empresa interesada en la expansión imperial italiana
son confrontadas no solo con la retórica fascista de odio, sino con las palabras de Rimbaud, mismas que dan cuenta de la contradicción entre el discurso del imperio y la realidad. Según Miriam de Rosa, la repetición Mariana, Mariana, está fallando tu internet. A ver. Creo que ya me quedó mejor. ya regresé. Ahí está, sí, No, sí, sí. ¿sí? ¿Ya? Los últimos 15 segundos más o menos no te escuchamos. A ver si puedo... me quedé en Miriam de Rosa. Es justo ahí, exactamente. Justo ahí, Justo ok. como la mencionaste, sí. Perfecto. Según Miriam de Rosa, la repetición y extensión de la duración de los gestos es un reflejo de la actitud de los cineastas al observar cautelosamente las superficies de las imágenes con la intención de rescatarlas del olvido y crear un espacio crítico para su interpretación. Se trata de un gesto estético y ético que busca la restitución del pasado a través de su comprensión y reelaboración y que reposa en una poética del deterioro y la decadencia material de los archivos, la cual se hace evidente en la última parte del filme, en la cual unas manos espectrales sostienen cuidadosamente una abundante cantidad de negativos fotográficos cuyas versiones positivadas nos resultan familiares, pues forman parte de algunas secuencias anteriores. Este carácter espectral de la mano del artista, que se muestra como algo que está más allá del pasado, inscrito en las fotografías que sostiene, tiene como consecuencia la evocación de una percepción áptica de un trabajo de la visión que busca revisar minuciosamente cada una de las fotografías, que busca incesantemente los detalles que pudieron quedar ocultos o que fueron eliminados durante el proceso de revelado. A modo de conclusión. En películas como País Bárbaro, el trabajo analítico del dispositivo ideado por Yannickian y Richie Luque supone la apertura de un umbral crítico a través del cual es posible cuestionar al pasado. En esas zonas intersticiales tiene lugar un nuevo tipo de conocimiento histórico en el que las relaciones entre las imágenes y sus significados se vuelven infinitas y solo a través del montaje que hace visibles sus correspondencias es que éstas se vuelven inteligibles. El archivo debe reactivarse de distintas maneras productivas con la finalidad de dar cuenta de aquello que ha sido borrado u omitido por la construcción histórica de la memoria colectiva. País Bárbaro constituye un acto de historia potencial que procura la exploración de los detalles, los márgenes y los gestos de quienes no forman parte de las narrativas históricas oficiales, pero también de la inscripción del tiempo en la forma del desgaste material de las imágenes. Finalmente, a través de los montajes alegóricos que caracterizan a la obra de Yannickian y Richie Luque y que dan forma al filme analizado a lo largo de este texto, se lleva a cabo una reconstrucción de la memoria que implica la puesta en crisis y reconfiguración de las narrativas históricas hegemónicas y su relación con el presente, configurando un acto de historia potencial que apela al presente y busca la activación crítica de los espectadores. Y eso sería todo. Voy a dejar que corran un par de minutos más la secuencia final. Como mencioné por ahí a lo largo de mi texto, no se conoce a ciencia cierta de dónde vienen estas imágenes. Se cree, por lo que han dicho por lo que dijeron los cineastas, que pertenecían a un archivo de un ingeniero italiano que vivió en Etiopía durante el periodo de la colonización, que fue en 1935-1936, la Segunda Guerra Abisinia, y que algunas otras se encuentran, hasta donde he podido investigar, en el archivo del Instituto Luce, que actualmente es un gran centro de investigación, pero fue fundado por el Partido Fascista y fue la principal herramienta ideológica del partido durante la época del fascismo.
y del mandato del duque. Pero no tiene sonido, ¿verdad, Mariana? Tiene, pero la verdad es que no confío en mi conexión, entonces Ah, no, es pura música. ok. Lo voy a dejar hasta aquí. Ya, lo que sigue de estas imágenes es la secuencia de créditos. Muchas gracias. Va, muy bien. Muchas gracias a Mariana Martínez. Vamos con la tercera ponencia. Recuerden que vamos a dejar las preguntas y los comentarios al final para que nos dé chance de avanzar. La tercera ponencia está a cargo de Viridiana Martínez Marín. Voy a leer su semblanza en lo que ella prepara su presentación. Viridiana Martínez Marín es maestra en conservación de acervos documentales por la ENCRIM, licenciada en sociología por la UAM Xochimilco y se ha desfogado a la investigación de cine y actualmente es alumna del doctorado en Humanidades de la UAM Xochimilco. La ponencia que nos va a presentar hoy lleva por título La pantalla como proyección de la forma que piensa, el cine-ensayo del documental en el caso de En el intenso ahora, de Joao Moreira Sales, 2017. Bien, Viridiana, el micro es tuyo. Hola, gracias. Una disculpa porque no tengo una cámara en este momento, pero ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, esta ponencia es parte de una investigación que estoy iniciando en relación al cine ensayo y, y al cine experimental y su liminalidad con la realidad en América Latina. Entonces, pues parto de la discusión entre conceptual, entre documental y sin ensayo, porque se me hace una categoría que está más relacionada conceptualmente con el trabajo que quiero realizar. Sin embargo, he observado que es poco estudiado en relación al contexto actual del cine latinoamericano, ¿no? Que hace uso del reempleo de materiales fílmicos. Entonces, bueno, comienzo con una cita de Hans Richter, que escribió en 1940. Dice, en este esfuerzo por hacer visible el mundo invisible de los conceptos, los pensamientos y las ideas, el cine ensayo puede echar mano de una reserva de medios expresivos mucho más grande que la del puro cine documental. Comienzo. Cierro cita. Bill Nichols es uno de los representantes más relevantes de la teorización de los modos del documental y los comprende desde el propio devenir del género. Su categorización no es en sí misma cerrada, pues reconoce que, abro cita, definir el documental es jugar el juego de atrápame si puedes. Los documentales no adoptan un inventario de técnicas fijo, no enfrentan una serie establecida de problemas, no presentan un único conjunto de formas o estilos. Cierro cita. Puede decirse que el documental se enfrenta al mundo histórico, al mundo de lo real y la verdad como problema social, histórico y filosófico. Están en constante devenir por las complejidades del movimiento constante de la realidad, aunado a su hechura artística y propuesta estética.
Los modos del documental que incluían a las tipologías consideradas clásicas propuestas por Nichols se modificaron frente a las nuevas manifestaciones que respondían a otras problemáticas, preguntas estéticas y la búsqueda de formas cinemáticas para que los autores pudieran proyectar su perspectiva e intereses frente al mundo histórico. Como apunta Zavala en su introducción al documental, Bill Nichols desarrolla de manera más extensa una tipología presentada originalmente en el segundo capítulo de su trabajo de 1997. Se podría afirmar que esta tipología corresponde a términos generales a los paradigmas del documental clásico, moderno y posmoderno. En este paso del documental moderno al posmoderno se comienza a vislumbrar cómo en la producción de modalidad expositiva, en el uso de archivo y la voz en off, se enlaza con el modo poético de las asociaciones visuales y rítmicas, con el modo reflexivo donde tiene prioridad la imagen filmada y con el modo performativo añadido por Nichols para pensar el documental posmoderno, donde los realizadores exponen su pensamiento subjetivo, pero que las imágenes no se atienen a una representación realista ni a una continuidad o montaje explicativo basado en la representación de lo real. Como podemos identificar, en este intercambio entre modos de documental en la época contemporánea, resulta complejo para hablar de ciertas producciones que podemos incluir dentro de la categoría de cine de no ficción, pero que en su especificidad tienen características ensayísticas, como esta forma en la que André Bazin se refirió a Cartas a Siberia de Chris Marker en 1958, abro cita, un punto de vista documentado. Diré que es un ensayo documentado por el film. La palabra que importa aquí es ensayo, a la vez histórico y político, aunque escrito por un poeta. Cierro cita. El cine como medio que dota de capacidades al realizador para pensar y procesar ideas a través de la revisión, filmación o remontaje de imágenes en movimiento. En este sentido, la pantalla del documental clásico, que está enfocado en la descripción y en el planteamiento argumentativo que da certeza de lo real, se convierte en un espacio distinto en el cine-ensayo o film-ensayo. La pantalla aquí funciona como superficie donde el pensamiento del realizador toma forma y se manifiesta en huella del proceso de pensamiento. No es que en el cine-ensayo se anulen los modos del documental, sino que se pueden observar elementos de ellos cuyo hilo principal es el modo ensayístico. Es el pensamiento del realizador que reflexiona a través de la máquina de cine su relación con la memoria, la historia y con la epifanía estética de la imagen fílmica proyectada. El cine-ensayo es un concepto que parte de las bases del ensayo literario como forma artística, desde el pensamiento de Adorno y Lukács, como Alain Berlanga plantea, abro cita, un film-ensayo surge cuando alguien ensaya pensar un tema que él mismo constituye como tema al hacer esa película. Cada tema le exige reconstruir la realidad. Lo que vemos sobre la pantalla, aunque se trate de segmentos de realidad muy reales, solo existe por el hecho de haber sido pensado por alguien. Y aquí entro al caso de estudio, que es el intenso ahora. Bueno, aquí lo que me interesaba es ver cómo desde un concepto, bueno, para empezar, cómo la imagen fílmica es testigo y se vuelve el documento más importante de la historia de los últimos 50 años, ¿no? Y esta película que habla del movimiento del 68 en Francia y de la China comunista, son valiosos para pensar este tema, ¿no? Y bueno, la estrecha relación del cine con la historia y cómo el realizador a partir del remontaje piensa en torno a la imagen misma. Y para hablar de esto uso un concepto de Nicole Brenes que se llama estudio visual, ¿no? Donde ya ella estudia el montaje, cómo el montaje se vuelve el propio tema de una película, ¿no? Y bueno, aquí también podemos ver cómo en esta película hay un uso analítico de las propias imágenes fílmicas remontadas. Voy a compartir una pequeña secuencia para terminar el análisis. Perdón, compartí sin audio.
A rua, a ruptura com as organizações políticas tradicionais, o canto coletivo, tudo isso é importante. Mas também isso, esses dois planos fechados, os primeiros planos fechados do primeiro filme de Maio, no primeiro se lê, sorria, no outro, só mesmo a revolução é capaz de nos livrar do peso morto da tradição. Em pouco tempo, alguém picharia nas ruas de Paris. A felicidade é uma ideia nova. E também, queremos viver. À Nanterre, les étudiants, dans leur combat contre la répression de l'université, forgent un modèle exemplaire de lutte. 6 mois d'accrochage avec les autorités se concluent le 22 mars 68 par l'occupation des locaux administratifs de la faculté par des étudiants. Ce geste brise symboliquement le rapport d'autorité. Des chaires sont prises d'assaut, critique en acte du rapport enseignant-enseigné. Revendo a cena em Nanterre, percebo como ela é reveladora. A autoridade no alto, os estudantes embaixo. À esquerda de quadro, um jovem de dedo em riste. É Maio, e agora quem se cala é o mestre. Também é sintomático que o filme evite nomear o jovem. Àquela altura todos o conheciam. Daniel Cohn-Bendit. A ideia de um movimento sem líderes era bonita. Bueno, entonces con esta pequeña secuencia puedo, pues la tomo para estudiar cómo el realizador se enfrenta al remontaje fílmico como de una manera frontal, piensa a través de la forma de la imagen misma, ¿no? Entonces aquí podemos observar a partir de este concepto que les comento de Nicole Brenes acerca del estudio visual, cómo las imágenes que fueron filmadas por algún participante de las manifestaciones, las tomas que están a la altura de los manifestantes, por lo que se ven algunos rostros y los puños alzados, son imágenes amateurs que Moreira Salles reemplea, ¿no? Entonces, él a partir de ralentizar, de enfocar la imagen de este montaje, está haciendo un estudio visual, ¿no? Está pensando en torno a la imagen y con la imagen, ¿no? Y bueno, la característica del cine ensayo es la voz autorreflexiva, ¿no? La voz en off de este tipo de cine de no ficción, el montaje entre palabras para crear una continuidad discursiva. Moreira Salles escucha y mantiene el audio, voz y sonido original del filme, la narración sobre la ocupación de la facultad por los estudiantes. Esto tiene una función de contextualización. Hay un claro punto de vista que exalta las acciones de los estudiantes y hace énfasis en la posición de los estudiantes ante las autoridades. Y bueno, en el ensayo fílmico aparece aquí es una cita, perdón. En el ensayo fílmico aparece un espacio de pensamiento entre la palabra y la imagen. Las tensiones que se establecen entre ambas crean esta región donde las intersecciones que se establecen entre lo que dice la voz y lo que dice la imagen proponen posibilidades de pensamiento, situaciones de pensamiento, ¿no? Este es de Joseph Catalá. Y bueno, aquí se produce, en este estudio visual que realiza Moreira Salles, se produce lo que Godard llama pensar entre imágenes, ¿no? El resultado de una imagen más una imagen no son dos, sino tres. La tercera se forma en la mente del espectador. Y bueno, este ejemplo del estudio visual es ya con la intervención de la voz del autor, en este momento donde Moreira Salles analiza las posiciones de los estudiantes y el maestro, ¿no? El montaje se alcanza así la condición necesaria para que el cine se produzca como ensayo, en volver a mirar la imagen, desnaturalizar su función orgánica, narrativa, observacional y verla en cuanto representación, no leer solo lo que representa. Bueno, y aquí, bueno, también retomo pensar el cine de pensamiento otra vez de Catalá. Y bueno, aquí la emoción estética no es un producto que se proyecta sobre un espectador pasivo, sino un ingrediente que arrastra al espectador hacia un flujo del pensamiento.
Y bueno, también para terminar, pues diría que Moreira Sales pues realiza una dialéctica de materiales, ¿no? Un corpus de filmes reempleados que trabaja en torno a, bueno, cuyo tema principal es el montaje, y el montaje produce pensamiento, ¿no? Produce el guión. Y bueno, este corpus está constituido por los viajes, por el cine casero que encontró de su madre, de un viaje que hizo a China, filmaciones caseras sobre su niñez y filmaciones amateurs de mayo del 68, de la televisión y de una película que nunca existió que se llama Reprise. Y bueno, para concluir, diría, la subjetividad de la mirada de Sales se manifiesta en su película en esta tesis, ya que la imagen fílmica le dota de elementos para estructurar su pensamiento, y al igual que otros cineastas como Marker y Godard, pueden pensar una época y ensayarla desde la producción fílmica, ya sea de películas de la historia del cine, filmaciones hechas por sí mismos, de toda clase de archivos. Como se observa en el caso del Intenso ahora, los filmes de no ficción en su constante búsqueda estética e intelectual con relación al mundo histórico, podemos observar que la definición del cine ensayo no está completa, sino que es potencial de acuerdo con los devenires de la materia prima de la teoría del cine, las propias películas. Y con esto terminaría. Muy bien, muchas gracias a Viridiana por su presentación. Y pues ahora falto yo. Y pues me voy a presentar. Bueno, un servidor es maestro en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 2010 al 2019 fue coproductor del Festival de Cine Fantástico de Terror Mórbido en la ciudad de Mérida. Ha sido profesor en el curso sobre análisis y teoría de cine. Es miembro de Cepancine y fundador del proyecto Piensa Cine. Y actualmente realiza una estancia de investigación en la Universidad Iberoamericana bajo el título del proyecto Extremidades, Teoría Crítica del Sur Global, financiado por la Andrew Mellon Grant. Les voy a compartir entonces mi presentación y no les compartí el audio. A ver, ahí está. Ok, bueno, pues entonces igual me voy a tratar de irme rápido para que podamos tener tiempo suficiente para todas las preguntas que queramos plantear. Entonces, bueno, el título de mi presentación es El espectáculo, la cámara, la autoría y la vigilancia en el found footage. Esto es un artículo que está ahorita en proceso de publicación en un journal de Perú. Entonces, bueno, esperamos que salga pronto y se los podamos compartir. Y pues es algo que resonará mucho con las presentaciones anteriores. Sin duda fue muy bueno meterlas todas en esta misma mesa. Bueno, quisiera empezar como señalando este famoso inicio de la que creo yo es la más popular película que está bajo el término de found footage, que es el proyecto de la Bruja de Blair. Si ustedes recuerdan la película, lo primero que ven en la película es un intertítulo explicando qué es lo que vamos a ver. Y vean cómo termina, ¿no? En octubre del 94, 3 estudiantes de cine aparecieron en el bosque cerca de Burkittsville mientras estaban filmando un documental. Y un año después, su metraje fue encontrado. Su metraje fue encontrado, ¿no? Esto, creo que una de las discusiones más importantes que quisiera yo presentar en esta exposición es el problema del término found footage, ¿no? Que lo entiendo de un modo distinto al que lo presentó la compañera Mariana. Primero quisiera que habláramos sobre esta cita de... Perdón, algo tiene mi presentación. Me permite usar el mouse, ¿no? Ahí está. Primero quisiera que habláramos de esta cita de Edward Branigan, que está en el libro Projecting a Camera. Y bueno, la dejo acá para que la lean, pero lo que me parece importante de esta cita es que Branigan plantea un estudio del cine a partir del lenguaje.
Y esto es algo bastante diferente a las posturas que tiene, por ejemplo, el cognitivismo. Por ejemplo, en una ponencia que escuchábamos ayer, donde se hablaba de una narración objetiva y una identificación con el punto de vista del personaje y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, Brannigan más bien apostaría por preguntarse por la cámara en función de agencia narrativa, ¿no? Es decir, de una especie de autoridad, de una especie de punto medianamente interdependiente, ¿no? Que muestra y dice cosas ajenas a nuestro propio interés o nuestro propio sentimiento en ese momento, ¿no? Em, lo que vuelve importante, un supuesto que se vuelve esencial para pasar a la discusión del found footage, me parece, es pasar de un primer paradigma sobre el objeto y su representación a la representación y la experiencia de la representación misma, ¿no? Es decir, la cámara de cine, deberíamos de reconocerlo, ¿no? Suena algo muy básico, pero es un axioma, me parece, sobre el que podríamos construir cualquier tipo de análisis, pues es un agente que señala una brecha entre los objetos y el registro de los objetos, ¿no? Ya que introduce la dimensión de un sujeto que enuncia el registro del objeto, ¿no? La primera ponencia del compañero Miguel apuntaba precisamente en esa dimensión, ¿no? Había una dimensión de una cámara donde a través del movimiento podíamos reconocer al sujeto que estaba manipulándola, ¿no? Que se ocultaba de la policía, etc. Este sujeto que enuncia, a su vez, nos permite abstraernos de una primera distinción. Es decir, una primera distinción sería entre el objeto y el registro del objeto, ¿no? Como en el ejemplo que se pone en el siguiente párrafo. O sea, cuando nosotros registramos cómo golpean a alguien, la policía golpea a una persona, está claro el hecho de la policía golpeando y luego el propio registro de la policía golpeando, ¿no? Esta primera dimensión es lo que Bill Nichols en Introducción al Documental llama la interpretación virtual, ¿no? Y mete ese concepto a propósito de hablar del triunfo de la voluntad, este famoso documental nazi. Sin embargo, me parece que podremos apostar por una segunda distinción, ya no solo la de entre los objetos y el registro de los objetos, sino entre la representación y la representación de la experiencia del sujeto que está enunciando. Es decir, del modo en que lo planteo, es como un pastel de 3 pisos, ¿no? Entonces, en el primer piso está lo que sucedió, ¿no? O sea, este cuate el que la policía golpeó en la calle, ¿no? Bueno, el análisis de cine, y esto es pues una postura teórica, pero política también mía, no le interesa al cuate al que golpeó la policía en la calle, ¿no? O sea, me parece equivocado si quienes hacemos análisis de cine o teorizamos sobre cine nos interesaría averiguar eso, ¿no? Me parece que la distinción o la apuesta, el campo de discusión está entre el segundo y el tercer nivel del pastel, es decir, entre el registro del abuso policíaco y la experiencia del registro del abuso policíaco, ¿no? Es decir, entre el video mismo y ese sujeto que se oculta porque tiene miedo de que la policía le vea mientras le graba, ¿no? Ese sujeto que graba y además le dice a la mujer que si sale le va a ir peor, ¿no? Entonces es en este segundo y tercer nivel donde está el campo de discusión del cine, me parece, ¿no? Entonces, eso es por un lado, es como un supuesto teórico, ¿no? Por otro lado, les dejo esta definición de found footage de acuerdo a pues, un diccionario, ¿no? Siempre es un punto esencial para partir, ¿no? Es decir, el found footage, de acuerdo a este diccionario de Oxford, se entiende como un metraje que ya preexiste y que luego es apropiado por el realizador y usado de un modo en el que no era originalmente intencionado para usarse, ¿no? Aquí cabría, por ejemplo, lo que la compañera Mariana nos mostró, pero también cabría quizá una película como El Proyecto de la Bruja de Blair, ¿no? Yo apostaría más bien como que sí hay una distinción muy importante, ¿no? Entre estas dos cosas. En el caso entonces de lo que por ejemplo, los europeos entienden por found footage, ¿no? Es lo que más bien me parece deberíamos de llamarlo un cine de compilación, ¿no? Ahorita voy a explicar por qué.
Aquí les dejo un ejemplo, pues a mí me gustó mucho, pero hay muchísimas más películas de cine de compilación. Es Ilusión Nacional de Olaya Rubio, ¿no? Ilusión Nacional está totalmente compuesta por material de archivo. Son metraje de el desempeño de la selección mexicana en los mundiales de fútbol, comerciales de televisión, hay un comercial de Chocomilk, hay un discurso de Salinas de Gortari, no aparece nunca una sola persona entrevistada a cuadro, casi no hay ningún intertítulo de nada, solo hay una voz que está narrando lo que está sucediendo, ¿no? Es la estructura de la famosa película esta, La caída de la dinastía Romanov, ¿no? Ahora, yo le llamo a eso cine de compilación porque lo que efectivamente sucede es que el autor compila, junta material de diferentes fuentes y les da un nuevo sentido, vamos a llamarle, con respeto a la gente experta en semiótica y lingüísticas, un nuevo sentido semántico, ¿no? Es decir, el comercial de Chocomilk de pronto ya no es un comercial de Chocomilk nada más, sino que se usa en un sentido irónico de un mundial al que la selección mexicana no fue, porque fue castigada por la FIFA. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa que me parece muy, muy distinta, porque es una posición de enunciación muy, muy diferente, es el proyecto La Bruja de Blair. ¿Por qué? Porque el proyecto La Bruja de Blair se presenta diegéticamente hablando como un material que no está intervenido, ¿no? Como decía entonces el principio, el intertítulo al principio, el metraje fue encontrado, pero este metraje de Ilusión Nacional no fue encontrado. Es decir, claro, se encuentran los pedazos que luego arman la película. En el caso del proyecto de La Bruja de Blair, diegéticamente el filme se presenta como una unidad que fue encontrada. Y eso es algo que hallamos en muchas otras películas de found footage, por supuesto, casi todas del género de terror, ¿no? Es el caso de Actividad Paranormal, de Creep, de El Cuarto Contacto, bueno, muchísimas otras películas de monstruos, de fantasmas, de brujas, toda la serie de VHS hace exactamente lo mismo, donde incluso ni siquiera hay créditos finales, ¿no? La Bruja de Blair sí tenía, pero muchísimas otras películas de found footage posteriores no las tienen, ¿no? Es decir, me parece que podríamos nosotros distinguir estas 5 características de lo que llamaríamos un metraje encontrado o un found footage versus el cine de compilación, ¿no? Primero, en el found footage hay una cualidad corpórea de la cámara como objeto al interior de la diégesis, que es casi la distinción entre ficción y no ficción, ¿no? Esto es Nichols, el más básico Nichols, ¿no? Es decir, la cámara está al interior de la diégesis y es afectada por los eventos diegéticos, es un objeto. No es un fantasma que puede atravesar las paredes, viajar en el espacio y el tiempo, etc., ¿no? 2, hay una supuesta falta de edición y armado. Efectivamente, de nuevo, como el intertítulo nos presentaba, esto fue tal cual encontrado, ¿no? Es decir, que le valdría una connotación de suerte y azar o una falta de intención de lo que hay en su nombre, en contraposición al documental o al cine de compilación. Un modo de entenderlo, usando una analogía que parece simple, pero quisiera pensar que puede ser clara, es la diferencia entre estar buscando tus llaves porque no las encuentras, ¿no? Las estás buscando, no sabes dónde las dejaste y las encontraste, y estar caminando por la calle y encontrarte un billete, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre ambos encontrar, ¿no? Me parece que el cine de compilación es estar buscando tus llaves hasta que las encuentras, y el fan footage es encontrarte ese billete en la calle, ¿no? 3, hay una espectacularización de la grabación, porque claro, deja de ser un estatus de video casero y se convierte en una película, ¿no? Precisamente, diegéticamente hablando, el proyecto La Bruja de Blair se presenta como casi un video casero, ¿no? Esto no es algo que está listo, no es algo que está terminado, es algo que incluso perdió una agencia autoral, ¿no? Que sería el cuarto punto. A raíz de la falta de edición, pues hay una falta de agencia autoral sólida, que funcione como igual funciona en la ficción y en la no ficción. Es decir, no parece haber un autor que esté controlando lo que está sucediendo, ¿no? Eso lo vemos mucho precisamente en las películas de terror de found footage, ¿no? ¿Se recuerdan al final de La Bruja de Blair? Heather pierde la capacidad de dirigir su propia película, ¿no? Tanto porque no se prepararon bien para ir a filmar al bosque, como lo que sucede al final, ¿no? Ella es atacada por la bruja y la cámara cae viendo hacia la pared, ¿no? Justo pensando que tú vas a ser la siguiente víctima, ¿no? O en VHS, por ejemplo, ¿no? Nuestro personaje que se pone unos lentes con una mini cámara
para filmar sin consentimiento de la chava un video porno. Al final es raptado por esta mujer vampiro y se le cae la cámara, ¿no? No sabemos lo que pasa con él. Y la quinta característica, esto señala una mirada fantasmal, es decir, hay una especie de fantasma de una otredad que está dirigiendo la agencia narrativa de toda la película, ¿no? Bueno, hay varios ejemplos que estarían muy interesantes de checar, pero bueno, vamos a quedarnos solo con uno, que es fan footage llamado Domingo, de Nacho Vigalondo. Entonces, ahí lo voy a correr. Oye, ¿qué cinta estás utilizando? ¿Qué? Calla. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué cinta estás utilizando? No sé, una que había en la bolsa, una de 90. ¡La del viaje a Turquía! No grites. ¿Pero por qué no voy a gritar? Porque estoy grabando y no quiero que se pierda ningún sonido. No está haciendo ningún sonido. Pero podría hacerlo en cualquier momento. Llevas ahí 4 horas grabando, te has cargado ya no sé cuántas cintas y no ha hecho ningún sonido. ¿Por qué iba a hacerlo ahora? ¿Y por qué no iba a hacerlo ahora, ¿Por qué no? A ver, dame una razón, entendida. Estoy grabando el documento más importante de la historia de la humanidad. Y joder, creo que un poco de silencio me parece un pequeño sacrificio perfectamente asumible. ¿O qué te parece? ¿Toda la comunidad científica internacional? ¿Todas las televisiones? ¿Escuchándote gritar? ¿Te parece bonito? Lo que están viendo es un vídeo que demuestra la presencia de vida inteligente en otros planetas. Lo que están oyendo es la novia del que grabó el vídeo quejándose porque están borrando la cinta que grabaron en vacaciones. Pues no les des esta cinta, dales alguna de las otras. Total, no ha pasado nada de ninguna. Pero podría pasar en cualquier momento, así que creo que lo mejor es que estemos callados. Pues yo creo que si fuese a hacer algo lo habría hecho ya. ¿Y a ti qué te hace pensar que vienen de millones de años luz solamente para quedarse ahí parados un rato? ¡Un rato! ¡4 horas! ¡Joder, el tiempo que sea! Oye, una pregunta. Si en ninguna de las cintas que has gastado no ha pasado nada, ¿por qué has cogido otra nueva? Podrías haber reciclado alguna de las anteriores, ¿no? Porque no está bien grabar varias veces sobre la misma cinta. Ya, pero grabar varias veces en la cinta de Turquía sí está bien. Joder. Solo quiero saber si cuando se acabe esa cinta vas a coger otra de la bolsa, porque no pienso permitir que borres todo lo que tenemos grabado. ¡Pues si hay que borrarlo, se borra! ¡Vete a la mierda! ¿Pero qué haces? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? No sé, por ahí, así no me tienes que hacer callar. ¿Pero si te llevas el coche? ¿El coche? ¿Es eso lo que te preocupa? ¡Que me lleve el coche! No es eso. ¡Joder, no me líes! ¿Cómo te vengo a buscar? ¿Pero dónde vas? No sé, por ahí. Quiero estar sola. ¿Sola? Joder, sola. ¿Pero sola cómo? No sé. Creo que... No sé, me apetece irme. Luego vengo a buscarte. Joder, pero no te vayas así. Quédate. Ya quédate, tonta. A ver... Venga, ¿qué tengo que hacer para que te quedes? ¡Hostias! Es lo más increíble que he visto en mi vida. Es como si el resto de mi vida fuera un sueño. ¿Quién te iba a decir esta mañana? ¡Shh! ¿Qué? ¡Calla! Bueno, pues aquí voy a leer esta parte. El cortometraje Domingo, 2005, dirigido por el español Nacho Vigalondo, es muy sencillo en factura y producción, pero revela un gran dominio del lenguaje cinematográfico y en particular de la naturaleza espectacular del found footage. La cinta consta de una sola toma con un movimiento. Inicia con un plano abierto hacia el cielo, donde hay una nave alienígena propia de la estética de la ciencia ficción de los 50.
Abajo se nos indica la hora y día de grabación, como en las videocámaras caseras. Mientras se sostiene este plano durante 2 minutos, la cámara tiene detrás de sí a una pareja de novios discutiendo, ya que él ha estado grabando 4 horas al objeto del cielo y borrando de sus vacaciones, ¿no? Y como comenta en medio de sus argumentaciones, el platillo no se ha movido ni ha emitido un solo sonido en todo ese tiempo. La discusión escala hasta que ella decide irse, él se pone de pie, la sigue, y aquí es donde tiene lugar el único movimiento de la cámara de cortometraje. Al levantarse, él golpea la cámara por accidente y esta cae hacia atrás, mostrándolos ahora a ellos, reconciliándose y dándole la espalda al platillo volador. Este movimiento es accidental diegéticamente, pero tiene la función de privarnos a nosotros espectadores del espectáculo de nuevo. Ráfagas de viento y un sonido psicodélico hace que los personajes dejen de hablar y dirijan su atención hacia la nave, ¿no? Diciendo que es lo más increíble que han visto nunca. Entonces podríamos poner este diagrama para señalar que en Domingo lo que sucede en este cortometraje es que se hace explícita la división y diálogo que sostienen los espacios dentro y fuera de cuadro. Esto remite a nuestra comprensión sobre la tensión entre el objeto de la representación del objeto. El objeto de la representación sería la nave espacial misma. La representación del objeto, es decir, la grabación en su dimensión de composición, sonido, ángulo, plano, color, etc. Y la enunciación de esa representación, es decir, nuestra posición sujeta a la contingencia del dispositivo cinematográfico. La brecha entre los primeros dos, entre el objeto y su registro, no sería la tan interesante al estudiar, pues no podemos analizar realmente el objeto mismo, no estábamos allí para ver la nave espacial, ni tampoco somos astrónomos, solo por el estilo, ¿no? Por lo que deberíamos considerar la brecha entre los otros dos, es decir, la cámara, es la condición de posibilidad de nuestra experiencia de visionado. Considerando que es una sola toma, pero que hay 2 planos dentro de ella, podemos claramente diferenciar 2 espacios que alternan estar dentro y fuera de cuadro. La primera parte de la toma parece espectacular los primeros segundos, pero se torna monótona y banal cuando pasan los minutos y la nave no hace nada, interesándonos más así la discusión que tiene lugar tras de nosotros, pero que no podemos ver. Es decir, se nos niega el espectáculo que sí queremos ver, la divertida discusión de la pareja por estar viendo una banalidad, o sea, una aburrida nave espacial que pues no hace nada, tiene razón ella, ¿no? Con el movimiento accidental entre comillas, este procedimiento se invierte, pues ahora nos parece banal y cursi la reconciliación y nos perdemos de ese gran espectáculo de la nave. En ese sentido, Domingo nos recuerda que lo que está fuera de cuadro le da siempre sentido a lo que está dentro de cuadro y nos muestra que la lógica del found footage es la del espectáculo, incluso cuando no lo está mostrando. Es decir, el espectáculo del cortometraje no es la nave o la discusión de la pareja, sino cómo se nos niega, con un simple y accidental movimiento, el acceso a lo espectacular. Y pues ya para terminar, lo último que les quiero leer es los 2 últimos párrafos de conclusión. No me salta en balde la cuestión de que es el found footage de terror, o más bien es el género de terror el que más, con mayor insistencia y popularidad se ha apropiado de este tipo de cine, del found footage. Pero yo quisiera señalar una crítica a un artículo que me topé que hablaba del found footage de terror. Es de un autor que se llama Duncan Hover, lo publicó en 2017. Y bueno, Hover señalaba, entre varias cosas, una que me parece particularmente importante discutir, que el found footage es un género que nos convoca a buscar pistas en la pantalla como evidencia de que hay una verdad oculta debajo de este metraje encontrado, ¿no? La crítica que yo le plantearía a esta postura es que pues, se sigue pensando en una verdad oculta y nos estamos perdiendo de la dimensión de la verdad de lo que se está diciendo, ¿no? Es decir, en estar buscando lo que no se está diciendo, no, estamos perdiendo de vista la posición de enunciación de lo que se está diciendo, ¿no? El hecho mismo de que algo no se diga. Entonces, perdemos de vista que el documental dice la verdad en sus enunciados, pero a costa de ocultar su enunciación, ¿no? Sería un modo de plantear de nuevo la teoría del documental, más allá de Bill Nichols, por ejemplo, ¿no? Entonces, el found footage no es solo una estrategia que presentara una historia no verdadera en el disfraz del documental, sino que nos habla de la imposibilidad de terminar una filmación, ¿no? De una agencia autoral que adquiere un poder sobre esta narración y que eso es una estrategia del cine para señalar una imposibilidad de decir la verdad, o sea, la imposibilidad de decir toda la verdad, ¿no?
Entonces la apuesta es que en vez de buscar una verdad oculta detrás de la filmación, como lo plantean algunos autores, pues busquemos más bien la estructura que enuncia esta cosa que no se está enunciando, ¿no? O sea, la estructura de la enunciación. ¿Por qué? Porque la verdad de la enunciación siempre está presente, incluso entre los enunciados objetivos, ¿no? Lo que hallamos en el fan footage no es una verdadera verdad o una verdad más cerca a la realidad, sino la única verdad que se puede decir, la imposibilidad de decir toda la verdad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y aquí abrimos ya el espacio para la conversación de todas las ponencias que se presentaron. Les pido a los asistentes que alcen la manita para que llevemos ahí el orden. Si les da pena hablar, también pueden escribir en el chat las preguntas. También las vamos a leer. Tenemos tiempo. Afortunadamente sí nos ceñimos, ¿no? Bueno, pues igual y para que yo me meto a la piscina primero, Miguel, me gustó mucho tu presentación, porque me pareció muy importante cómo le dabas un giro teórico a este hallazgo de videos, ¿no? Que eso es algo muy importante. Hace unas semanas, en otro congreso virtual sobre cine, una de las ponencias magistrales era mostrar este tipo de material, pero no había una discusión teórica. O sea, era alguien que estaba como muy maravillada de las cosas que veía y que está muy feo el video, está muy feo cómo la policía le pega a la gente y demás, ¿no? Pero no había, me parece, una discusión teórica, como que a veces nos quedamos asombrados o asustados por lo que estamos viendo. Y pues sí, hay que hacer una apuesta por una discusión y una reflexión del material que vemos, ¿no? Entonces, yo te preguntaría si en esto que estás planteando, que fue algo que le planteé a esta conferencista y no me pudo responder, se burló un poco de mi pregunta, era ¿cómo dialogaría aquí la discusión sobre la sociedad del espectáculo, por ejemplo, ¿no? Que es un texto que me parece todavía muy fundamental y que incluso lo que vemos en esta proliferación de pantallas, para llevar el tema del Congreso, es si no acaso es un Guy Debord a la enésima potencia, ¿no? O sea, ahora todo mundo es el showman de su propio espectáculo, ¿no? Entonces, la pregunta es, si consideras tú que hay alguna relación sobre este asunto de la sociedad del espectáculo, en este hecho de que cualquiera pueda grabar en cuestión de segundos un acontecimiento tan horrible como los que nos mostraste, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Claro, bueno, lo primero, al hilo de lo primero que estabas comentando, ¿no? Claro, parece que uno cuando trabaja dentro de los márgenes del análisis audiovisual, pues tiene que analizar solo a Orson Welles y a Bergman, ¿no? Todas estas imágenes, ¿no? A mí me resultan todas estas imágenes de despojo, estas imágenes que parece que no resultan aparentemente interesantes o que parecen como muy planas, ¿no? Muchas veces ocultan cosas interesantes, ¿no? No es que sea una categorización súper, o sea, que vaya a transformar los estudios visuales, pero bueno, yo creo que este trabajito sencillito, ¿no? Pues mira, establece una pequeña categorización que es importante tenerla en cuenta, ¿no? Que el sujeto de la enunciación, pues evidentemente no es el mismo, adopta unos papeles diferentes, como hemos visto. Y respecto a lo que me estás preguntando, lógicamente, claro, o sea, lo que pasa es eso, o sea, si Guy Debord escribiese ahora La sociedad del espectáculo, alucinarías, ¿no? Porque claro, en el fondo, bueno, es... Claro, en la sociedad del espectáculo lo que se plantea la cuestión o sea, de que todo, bueno, sabéis que hace al inicio, ¿no? En la primera página es una especie de, ¿cómo decir?, de reescritura de la idea esta del principio del capital, ¿no? De que, bueno, vivimos en una sociedad donde hay una máxima acumulación, no de mercancías, se dice de espectáculos. Bueno, y un poco es la idea esta de que, bueno, se está perdiendo la realidad. Creo que había una cita, recuerdo una cita de Schelling, creo que era, o de Fichte, justo en ese primer capítulo, y que hablaba eso, de que habíamos perdido un poco la realidad, ¿no? Y que, bueno, venía a decir algo así como que el espectáculo ha sustituido a la realidad. Pues evidentemente en nuestro mundo ni te cuento, ¿no? La sociedad, o sea, vivimos en pantallas, vivimos atravesados en pantallas. Nicolás Myrkoev, este teórico de la cultura visual, decía
que toda nuestra sociedad estamos atravesados de pantallas, y yo me acuerdo que escribí un paper hace tiempo donde decía que es peor que eso, ¿no? Que nuestro mundo es pantallizado directamente. O sea, la cantidad de tiempo que pasamos, yo, fíjate, con todo lo crítico que soy con esto de las pantallas, miro el celular y hay veces que estoy como 4 horas al día. Digo, ¿cómo puede ser? ¿No? Todo el rato mirando pantallitas. Tú imagínate ahora, bueno, la pantallización del mundo, o sea, esa deriva donde, digamos, estamos perdiendo la noción de lo real en esta vida descorporizada de la pandemia, ahora es mucho más bestia, ¿no? Porque claro, todas las relaciones que tenemos vía Zoom, demás, pues es terrible. O sea que evidentemente esto dialoga, bueno, con las tesis de Guy Debord totalmente, pero vamos, mucho más radicalizadas, porque ahora cada vez nuestro devenir pantalla, nuestro devenir simulacro, nuestro devenir Instagram, o sea, Facebook, Instagram, todas nuestras redes sociales, todas nuestras interacciones vía Zoom, es absolutamente terrible, ¿no? Así que sí, yo creo que es un punto interesante, ¿no? Para pensar, ¿no? La cuestión de cómo, digamos, nuestra vida se está convirtiendo casi en una imagen. Es más relevante casi lo que podamos postear en nuestras redes sociales, ¿no? que lo que podamos hacer. Entonces, bueno, puede ser un punto ahí para poder iniciar un debate y a ver si se anima alguien a hacer alguna pregunta. Muchas gracias por responder. Acá en el chat nos escribió Víctor Murúa, dice que ya se tiene que ir. No vayas a clase, Víctor, quédate por acá. Se va a poner bueno. Lamentablemente me toca retirar, pero quería agradecer a los exponentes de sus presentaciones. El cine se volvió el séptimo arte al hacer la recopilación de todas las artes. Y en la grabación estamos atados a una sola perspectiva. Podemos ver el mundo desde otro punto de enfoque distinto al que estamos acostumbrados. Todos tenemos la accesibilidad a la cámara, herramienta con la que captamos nuestro punto de vista, aquello que nos parece importante lo grabamos, aquello con lo que no estamos de acuerdo, aquello en lo que creemos y es importante. Bueno, pues sí, creo que señala justo lo que tú estabas apuntando, ¿no? Esta capacidad de grabar, ¿no? Y justo lo que dice Debord es que la realidad es sustituida, con todo respeto a Debord, a quien admiro mucho, ¿no? Voy a ponerlo en mis propios términos, ¿no? O sea, la realidad es sustituida por el registro mismo, ¿no? O sea, deja de existir el objeto que se registra y ya solo existen los registros, ¿no? Y eso es lo que a veces nos topamos, por ejemplo, en los procesos de identificación con algún influencer o algo por el estilo, ¿no? O sea, creemos que como el influencer se va mucho de viaje y se la pasa muy bien, entonces es una persona muy feliz, ¿no? Luego nos enteramos de cosas feas que no nos gustan y lo linchamos públicamente, ¿no? En redes sociales. Claro, porque ya no nos interesó nunca a esta persona, sino la pantalla que nos mostraba, ¿no? A través de una pantalla, ¿no? Sí, es un asunto bien interesante. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere plantear algún punto de discusión? Me vuelvo a disculpar, pero muchas gracias por sus presentaciones, fueron muy interesantes y pues es algo que sigue siendo muy actual en nuestra sociedad, como ya habían dicho, es algo presente con lo que estamos ligados, ¿eh? Ya no hay forma de irse para atrás con esto de grabar y cómo grabamos y cómo vemos, o sea, ya se volvió política lo que grabamos, lo que captamos, y quizás lo que nosotros hoy atrapemos en imágenes, lo van a ver mañana y también va a ser objeto de estudio de, miren a estos como hacían debates en línea, o miren a estos que se peleaban por un video que ni siquiera estuvieron presentes, o cómo se ofenden por algo que no les pasó, solo porque, bueno, como decirlo así, como la concentración de la masa, que ya no solo es una masa pública, ya no es el que está protestando en la calle, sino el que lo está viendo en un celular al otro lado del mundo y dice, pues sí, condenado gobierno o condenado quien sea, que aunque ni siquiera sean ellos los que me atacaron a mí o ni siquiera sean ellos con los que estamos peleando, pues sí, condenados ellos y también condenados los de acá. No sé, podemos compartirlo todo y cambiar nuestras perspectivas. Nos ponemos en el lugar del otro, queramos o no, pero
puede ser tanto bueno como malo, porque ahora no siempre nos muestran la verdad. O sea, podemos ver, ¿qué les digo? A un hombre, un político que está ayudando a la gente supuestamente. Sí, pero todos ellos son actores pagados a los que, bueno, gracias por ayudarme a construir mi casa, voten por él, cosas por el estilo. Sería ver qué es verdad y qué es mentira y tratar de, mediante nuestra propia perspectiva, averiguar qué es verdad o qué no lo es y cómo nos relacionamos con ello. Gracias, gracias, Víctor. No, muchas gracias a ustedes y perdón, tengo que retirarme. Sí, sí, nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bien, por acá hay otro comentario en el chat de Lluvia. Anaís dice, siempre es interesante el juego que se hace con lo sonoro en los materiales de found footage. Aquí, más que en otros formatos, se explota lo acusmático y las imágenes pasan de ser meramente audiovisuales a ser mentales. ¡Wow! A ver, ¿alguien quiere comentar por acá? ¿Alguno de los ponentes quisiera comentar algo? Maru Herrera, creo que porfa, si no les veo, alcen la manito en el Zoom, así de ley les veo, ¿no? Para que no se nos pierda. Maru. Hola, buenos días. Además de felicitar a todos, me ha parecido sumamente interesante el abordaje que están proponiendo. A partir de tu planteamiento, Sergio, proponerles el asunto de la distinción entre diferentes funciones de ficción, desde la idea de que tenemos precisamente la imposibilidad de decir todo, o sea, tenemos rebasados los discursos que pueden ser universales o que pueden dar cuenta de totalidades. O sea, tenemos más bien condiciones de emergencia en estas artificio o construcción del film, que me parece que en todos los casos se evidencia, a partir de lo que plantean, la asunción del cineasta como alguien que está construyendo un artificio, que está en el margen de la ficción, pero estas ficciones tienen diferentes tipos de función. Entonces, la función liberadora, que tiene que ver con repensar, con recuperar la memoria, nos comentaba hace rato Mariana, tiene mucho que ver con la construcción de una sensibilidad. ¿Qué pasa con esta sensibilidad? A propósito de lo que comentabas, en este film de terror que está recuperando el FUM footage. Y cómo lidiar con el asunto de que tal vez más que una puesta en juego de la verdad, lo que tenemos aquí es la conveniencia o el impacto de una forma de espectáculo, ¿no? Que se retrotrae o que incluso se convierte en la estrategia quitarle lo espectacular al espectáculo, como planteaba Sergio. Bueno, la estrategia es precisamente eso, o sea, el espectáculo es que no hay espectáculo, eso es lo espectacular, ¿no? O sea, no hay una condición sin espectáculo, ¿no? Porque quitarle el espectáculo al espectáculo se vuelve un acto espectacular en sí mismo, ¿no? Del mismo modo en el que no hay manera de plantear un enunciado que no esté que no haya sido enunciado, es decir, un enunciado sin enunciación, ¿no? Entonces, pues creo, ¿qué pasa con la sensibilidad? Pues yo creo que es un asunto de cada quien, ¿no? A veces te topas con esa discusión, si acaso el fan footage, por ejemplo, de hecho, ese es otro punto que no pude mencionar de ese artículo de Duncan Hover, ¿no? Él decía que el fan footage era un modo de exponer un trauma, ¿no? Es decir, que me parece que es como sociología muy al aire, ¿no? Así como un mexicano hizo una película de terror porque en México la gente está traumada, ¿no? Me parece que es muy caricaturesco este tipo de lecturas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, mi postura teórica, que es desde el psicoanálisis, invitaría a preguntar, es que si está hablando de eso es porque no hay un trauma allí, ¿no? O sea, para el psicoanálisis el trauma está justo donde algo no se dice
donde algo no cuaja, donde algo no se puede hacer algo con ello, ¿no? O sea, donde hay un hueco, donde no se puede trabajar, ahí hay un trauma, ¿no? Si alguien está haciendo una película sobre eso, desde la postura psicoanalítica, entonces ya no es un trauma, ya no puede ser un trauma, porque ya está siendo dicho, ¿no? Entonces, creo que esa es la dos dimensiones. Si me parece, fue lo que mencioné, que apuntaría más bien a una cuestión filosófica sobre tratar de encontrar la verdad más allá del registro audiovisual, ¿no? O sea, vamos a ver, que eso es lo que hace, por ejemplo, este grupo Forensic Architecture, no sé si lo conocen. Está bien loco estos cuates, ¿no? O sea, lo que hacen es a través de material encontrado, ¿no? Ahí sí, tanto que ellos buscan como que lo encuentran, reconstruyen algún hecho, ¿no? Participaron con el grupo de investigadores argentinos, forenses, para el caso de Ayotzinapa y en muchos otros casos en varias partes del mundo, ¿no? Búsquenlos en YouTube, ¿no? Está bien interesante lo que hacen. Y estos cuates de Forensic Architecture tratan, claro, de hallar una verdad detrás de los videos. Está bien, o sea, claro que es importantísimo eso, ¿no? Pero lo que me parece es que ellos nunca se han presentado a sí mismos como analistas de cine, ¿no? Y no lo son. Y no tienen por qué serlo. Está muy chingón el trabajo que hacen, que lo sigan haciendo, ¿no? Me parece que a veces uno se topa con estudiantes, por ejemplo, que quieren hacer una tesis sobre un documental, porque les gustó mucho un documental, y se ponen a investigar mucho del caso del cual habla el documental, ¿no? Y le digo, bueno, está bien que lo hagas, si te interesa el caso, adelante, haz la tesis de lo que a ti te apasione, ¿no? Pero no estás haciendo análisis de cine, ¿no? O sea, eso sí hay que plantearlo bien, o sea, sí me parece importante como plantear esa frontera en nuestro propio campo. Si nosotros que estamos aquí en un congreso de cine no podemos plantear esa frontera y entender que cuando un estudiante que le interesa un documental se pone a investigar sobre el caso del documental y no sobre teoría de documental, y no notamos las consecuencias teóricas y epistemológicas que estas dos posturas tienen, pues entonces podría llamarse este congreso un congreso de sociología o de filosofía o de cualquier otra cosa, ¿no? Finalmente el campo pues, valió, no sirve para nada, ¿no? Parece que esa sería la cuestión, ¿no? Y Mariana tiene alzada la mano. Mariana, te escuchamos. Creo que con temor a que me linchen ahorita, pero me parece muy importante hacer una distinción que quizás sería un poco lo que articula y al mismo tiempo desarticula esta mesa y el orden de enunciación categórica o taxonomía de los materiales a los que nos estamos enfrentando cada uno de los que expusimos hoy. Por un lado, creo que no podemos hacer una comparación de equivalencia entre el found footage o el falso metraje encontrado, como en el caso de La Bruja de Blair, incluso en Domingo, y por el otro, el metraje encontrado o incluso, tal vez sería mejor llamarlo documentos de archivo, material de archivo, imágenes de archivo, no lo sé, evidencia, cine etnográfico, cine antropológico, fotografías, que funciona como en el caso de Miguel y el de Viridiana y el mío. En el caso de Miguel, incluso con esta reminiscencia a videogramas de la Revolución de Farocki, ¿no? En donde claro que se construye un dispositivo de vigilancia desde la mirada. Y en el caso de Viridiana y el mío, un poco como en esta rearticulación de sentidos, que ahí creo que entraría la sensibilidad del cineasta, en el reconocer que hay necesariamente una mediación de la mirada de quien produjo esas imágenes. No están ellos produciendo sus propias imágenes. No es Yerban Dianikian ni es Morelia Salles levantando su propio registro audiovisual, más que el sonoro, que son sus voces en off y que tendría que leerse en otro sentido. La enunciación, no lo sé. La distinción ensayística, la expresión de la subjetividad del cineasta, pero sí creo que la sensibilidad del cineasta en este tipo de trabajos radica en reconocer que hay una mediación de la mirada y que hay un eje de mirada que construye esas otras imágenes, sean del carácter que sean, o se inscriban dentro del registro de la representación, por llamarlo de alguna manera, y que va a ser muy problemático llamarles representaciones, en el que se inscriban. Me parece muy curioso que Sergio traiga a colación el caso de Forensic Architecture,
que no trabajan con metraje encontrado y tampoco, por lo tanto, podrían hacer análisis de imagen. Es un laboratorio forense que funciona como una agencia de investigación forense y que lo curioso de ese caso es que se inscribe dentro de en la Universidad de Goldsmiths, en el departamento de arquitectura, y que tiene por ahí un entramado muy extraño con los departamentos que hacen análisis audiovisual, y que en realidad lo que hacen es ni siquiera un análisis de imagen, sino un remontaje de esas evidencias o de esas pruebas, que fueron las que les presentaron con el informe del GIEI, y mapean. Y lo han hecho en muchos incluso con el problema de Gaza. Recuerdo por ahí también que en la exposición que estuvo en el MAC montaron una pieza que son unas fotografías del supuesto cráneo de Mengele, que es la osamenta que encontraron en Argentina, y bueno, etcétera. Pero a lo que voy con todo esto, que podría parecer un disparate, es a que habría que hablar en dos tenores de este tipo de imágenes a las que nos enfrentamos. Por un lado, el falso metraje encontrado y la correspondencia con esta espectacularización de las imágenes, y que por lo tanto tiene lecturas diferentes, y por el otro, el metraje de documental, que está mediado por una mirada que sale de aquello que el cineasta que la remonta, o que el montajista, si le queremos llamar, o que el ensayista, no sé cómo llamarle ya estas figuras que no son cineastas, pero tampoco son artistas, pero tampoco son técnicos, son pensadores, son creadores, no lo sé. Habría que redefinir incluso las categorías. Y bueno, reconocer esta articulación o dobles articulaciones de la mirada. Por un lado, quien produce, la mirada que produce, que enuncia en un primer lugar el primer sentido, y por el otro, aquella mirada que disloca el material de su contexto original y lo pone en otro lugar. Y que necesariamente reconoce y sabe cómo funcionó esa primera mirada, porque pasa por un proceso de análisis, sin ser necesariamente análisis cinematográfico como el que nosotros enseñamos en las escuelas. Pero bueno, no sé, solo quería como poner este punto sobre la mesa, porque creo que estamos hablando de dos tipos de sensibilidades que no se tocan más que por ahí en una frontera, que es una línea bien delgadita y bien peligrosa de poner como en la misma tensión. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. O sea, justo esa era la postura, ¿no? O sea, que hay una distinción fundamental que habría que hacer, ¿no? Lo que tú llamaste el falso metraje encontrado, traduciéndolo de tu exposición a la mía, es el fan footage, y el otro, metraje encontrado montado, ¿no? Por decirlo así, es lo que yo le llamé cine de compilación, ¿no? Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Son dos posturas enunciativas muy diferentes, ¿no? Que están tanto diegéticamente como extradiegéticamente enunciadas, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere preguntar algo? Viridiana, tú faltabas, no sé si quieres comentar algo de lo que se ha estado platicando, algo de los comentarios que se pusieron en el chat. Ya hablamos, Miguel y Mariana, nosotros. ¿Tú quieres decir algo? No, pues hasta ahora no estoy de acuerdo con lo que dijo Mariana, pero sí tengo, bueno, más bien tenía algunas dudas sobre el concepto que tú tienes de documental de compilación, porque bueno, pues hay documentales que recurren al material de archivo para contextualizar e ilustrar, pero pues hay otros que, pues en el caso de varios realizadores artistas, pues no son precisamente un ejercicio de compilación, sino de montaje, un montaje que involucra pensamiento. ¿Esa distinción sí la tienes? Pero ¿cómo sería un ejercicio que involucra pensamiento y no montaje? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, por ejemplo, un montaje que no compila, o sea, no es una edición, pues, o sea, haciendo la distinción entre edición y montaje. Que la compilación se me haría más cercana a una edición que contextualiza, que une, que anuda, y el montaje, pues, en un sentido de artista, pues ya iría como, pues, como en el caso de la obra de Ángela
Ricci, cine expandido, cine ya que implica procesos de montaje conceptual, que plantea conceptos, que está construido a partir de ideas, que expone pensamiento, ¿no? O sea, que la película se vuelve, el tema de la película se vuelve el montaje mismo. No sé si me explico. A mí sí me cuesta entenderte, pero Por ejemplo, Godard, ¿no? Godard filmaba, bueno, claro, en sus últimas películas. Que él hace películas sobre cómo hace películas, ¿no? O sea, el pensamiento conduce el montaje y no es en un sentido de compilación, me refiero a una edición, ¿no? De anudar un contexto, de anudar Pero es que cuando dices el pensamiento, es que esto del pensamiento conduce al montaje, yo me preguntaría cuándo el pensamiento no conduce el montaje. Sí, por eso hacía la distinción entre montaje y edición, ¿no? No sé. Yo, si me permitís intervenir, sí, por favor. Creo entender lo que comenta nuestra compañera Viridiana. Yo, bueno, mi tesis doctoral fue de Godard, o sea que de esto algo escrito y escrito. Por favor. Sobre Godard, muchos asuntos. Claro, una cosa, claro, el metraje, o sea, cuando hablas tú de este cine de compilación, pues eso es trabajar con los archivos y evidentemente pues hay una articulación y evidentemente hay un pensamiento de una persona que va concatenando, ¿no? Va entrelazando todos esos cine documentos, por decirlo así. Pero claro, yo creo que lo comenta, una cosa es eso y otra cosa es el cine ensayo, que evidentemente hay también un montaje con unos archivos, pero esos archivos son intervenidos, resignificados, pensados, no solo por la voz en off, porque en el caso de Godard, o sea, es brutal la cantidad de experimentaciones. Puede haber en la voz en off, ¿no? Como la imagen que ha puesto nuestra compañera de Escenario de Pasión, ¿no? Donde Godard está comentando la película que hace Pasión, creo que es de 1981, y en el 82 y en el 83 hace esa película, ¿no? Él se pone su propia película y la comenta. Hace el guión a posteriori, es una postpelícula. Hizo una película sin guión y el comentario de la película es como ese guión a posteriori. Pues ahí está interviniendo en unas imágenes preexistentes, su propia película, le está dando una articulación diferente o la está pensando, la está conceptualizando. Él pone la imagen en blanco y dice, bueno, este es un universo de posibilidades. Bueno, empieza a filosofar con su propia película. Pero no solo con la voz, ¿no? Porque muchos, Philip Lopate, bueno, muchos de los teóricos del cine ensayo, que yo no comparto en muchos aspectos su perspectiva, dicen que es necesario que haya una voz tenor reconocible, que es la que interviene, explora, piensa, exorciza o se revela contra la imagen, lo que sea. No tiene por qué haber una voz en off. Godard muchas veces en una serie que hizo para la televisión francesa, esta serie 6x2, que la podéis encontrar en internet, él hace una serie de entrevistas y con el videomixer va interviniendo la imagen, escribiendo sobre la imagen. Escribir sobre la imagen, no tiene por qué haber una voz en off. Tú puedes escribir sobre la imagen y en tu propia, la grafía de Godard es súper reconocible, además, su letra, ¿no? Entonces tú puedes intervenir o pensar la imagen escribiendo sobre ella por medio de la voz en off, por medio de intertítulos. Es decir, hay muchas, bueno, historias de cinema, imaginaos, es una máquina de pensar el cine, ¿no? Es decir, y plantea un poco el truco al principio de la película de cómo va a ser. No es un documental de compilación, porque Godard está articulando los materiales. Yo creo que era un poco lo que decía la compañera. Evidentemente, el cine de compilación hay una subjetividad que articula conceptualmente todos esos materiales, pero en el cine ensayo, digamos que hay una voz en off reconocible, poética, podemos decir, que le interviene las imágenes o las resignifica mediante diferentes estrategias. Ya digo, en Godard es absolutamente delirante la cantidad de experimentos que hace. Creo que iba por ahí, ¿no? He entendido que querías decir eso. Pero... Sí, quería preguntar nada más si había esa distinción en su concepción en la concepción de Sergio sobre montaje sobre película de compilación, de found footage. Porque pues sí me hacía un poco como que solamente se restringe a ciertos tipos de documentales, ¿no? O de cines de no ficción. Sí, sí, la verdad es que Miguel nos metió todo un tema bien interesante, y bueno, respondiéndote puntualmente, sí, lo que entiendo en esos términos como cine de compilación son estas imágenes que no produjo la persona que al final las montó, ¿no? Podríamos quizá en estos momentos llamarla así, ¿no? No produjo la persona que las montó,
ese famoso documental de Peter Jackson, el de no llegarán a viejos, ¿no? Tampoco él no las filmó. Él las compiló y las montó. Finalmente no las compila en un sentido anárquico, ¿no? Y las pone ahí y ahí ves tú lo que haces. Él selecciona algunas de ellas, selecciona el orden en el que las pone, selecciona los textos que van esos actores a decir como si fueran los personajes que aparecen allí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no está padre, pero pues ya son las 11:50. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta muy puntual para que nos dé tiempo de responderla? ¿O algún comentario muy puntual? Si no, pues les agradezco mucho a los asistentes, les agradezco a las ponentes y al ponente su participación en esta mesa. Les recuerdo que las constancias deben de salir este mes, aguántenos un poquito nada más para hacer y enviarles sus constancias digitales. Y les agradezco a quienes nos acompañaron haber estado aquí y les pedimos que se queden al resto de las mesas. Hoy hay ponencias muy interesantes, pantallas de cine y televisión y pantallas del documental, justo, está en la siguiente ronda que inicia a las 12:15. Y pantallas mexicanas y pantallas políticas y morales estará a las 4 de la tarde. Y a las 6:15 tenemos una conversación con una documentalista que también ha hecho ficción, que es Gita Shifter. Entonces, pues también creo que hoy es el día del documental, ¿no? Hoy vamos a seguir hablando mucho de documental. Y mañana también va a estar muy buena el congreso porque hay muy interesantes ponencias y también hay una mesa de presentación de libros y una plenaria de clausura. Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos. Nos estamos viendo en todas las demás sesiones. Hasta luego.